Hermanos, y desde este oratorio acá del seminario de Girardot, vamos a recibir el mes de febrero. Iniciamos este lunes 1 de febrero en el nombre del Señor, el Señor presente ahí en la Sagrada Eucaristía. Vamos a adorarlo, vamos a reconocerlo y vamos a pedirle que su palabra nos encamine durante este mes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquí en tu presencia quiero darte gracias. Aquí en tu presencia quiero regalarte esta canción. Aquí en tu presencia quiero darte gracias. Aquí en tu presencia quiero regalarte mi oración. Por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón, por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Bendito sea, Señor, que tu palabra guíe nuestros pasos y siempre nos conduzca a ti. Amén. Bueno, mis hermanos, un saludo a todos ustedes, a sus familias. Que sea esta semana primera del mes de febrero muy bendecida en el trabajo, en la salud y en todas nuestras actividades. El evangelio que nos propone la iglesia para hoy, el evangelio según San Marcos, dice: en aquel tiempo pasaron a la otra orilla del lago, al territorio de los Gerasenos. Al desembarcar, les salió al encuentro desde un cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo. Habitaba en los sepulcros, nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. En muchas ocasiones lo habían sujetado con cadenas y con grillos, y él los había roto. Y nadie podía con él. Se pasaba las noches y los días en los sepulcros, o por los montes, por la selva, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, se puso a correr, se postró ante él y dando un fuerte grito dijo: ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te conjuro que no me atormentes. Esto lo decía porque Jesús estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le contestó: ¿cómo te llamas? Contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echase de la región. Había allí una gran piara de cerdos pastando en la ladera del monte, y entonces la legión le suplicó: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y se metieron en los cerdos, y la piara de cerdos se precipitó al lago por el acantilado, unos 2000 cerdos que se ahogaron en el agua. Los pastores huyeron y contaron todo en la ciudad y en los campos, y la gente vino a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y al ver al endemoniado sentado, vestido y en su sano juicio, al mismo que habían tenido que atar, se asustaron. Los testigos le explicaban lo que había pasado con el demonio y con los cerdos, y empezaron entonces a suplicarle a Jesús que se marchara de su territorio. Cuando se embarcaba, el que había estado endemoniado le pidió que le permitiese acompañarlo, pero no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor, por su misericordia, ha hecho contigo. Se fue y se puso a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Mis hermanos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el episodio anterior, esto suena como a televisión, en el episodio anterior nosotros recordamos que Jesús atravesaba el lago mientras dormía y el lago se encrespó, se puso fuertísimo, que casi hundía la barca.
los discípulos despertaron a Jesús y él, dice la palabra, que cayó el mar, enmudeció el mar, lo tranquilizó y después le reprochó su falta de fe. Llega a la otra orilla, a la orilla oriente del lago, a la región de Gerasa, a una región que ya es de ambiente pagano. Ahí uno en parte entiende por qué el mar, las olas y el viento querían frenarlo. ¿Se acuerdan que yo les expliqué que era signo, el mar y todo esto era signo del mal que quería frenar el bien? No quería que llegara a las regiones paganas. Y llegando, lo primero que hace es un exorcismo. Y permítanme, mis hermanos, yo creo que ahora que hablamos del exorcismo de este hombre, tenemos nosotros que desmitificar y purificar un poco la palabra exorcismo, porque cuando usted o a mí nos hablan de exorcismo, nos vamos al tema exclusivo del demonio, y ciertamente exorcizar es liberar del mal, sí, pero no en los parámetros como lo entendemos, de manifestaciones rarísimas, de manifestaciones demoníacas profundas y terribles que se dan, por supuesto que se dan, pero que no es tan común. Miren, mis hermanos, el texto de hoy nos muestra que el mal que tenía a este hombre aprisionado era terrible, para que lo tuvieran que amarrar con cadenas, con grillos, para que por 3 veces nos dijera que se la pasaba viviendo entre los sepulcros. Significa, por una parte, que este hombre estaba absolutamente imbuido en una vida de maldad, y era tan fuerte esa vida de maldad que hasta los suyos ya lo rechazaban terriblemente. Por eso querían aprisionarlo con las cadenas. Pero mis hermanos, nosotros debemos ser conscientes que el Señor pasa, cuando llega la palabra de Dios, porque Jesús le hablaba de expulsarlo, entonces el mal se somete ante el bien. Hermanos, rápidamente, cuando nos bautizaron, nos hicieron una oración de exorcismo para librarnos ¿de qué? Del pecado original. Padre Gabriel Amor decía: no hay mejor exorcismo que la confesión. Confesarse es un exorcismo, y fíjense que cuando nos confesamos no pasa nada raro, sencillamente que nos purificamos del pecado y vencemos al demonio. Cuando nosotros perdonamos, hay un exorcismo rápido porque nos estamos liberando. Cuando nosotros quitamos los prejuicios de nuestra vida, son exorcismos rápidos que estamos haciendo. Dejémonos guiar por el Señor, sobre todo dejemos que el poder de la palabra nos purifique, nos libere de tantas cosas que a veces nos oprimen. Este hombre tenía una legión adentro, es decir, estaba tan dividido, y a nosotros nos puede pasar porque empezamos a cargar rencores y envidias y egoísmos, y pensamos mal de la gente y hablamos mal de la gente. Fíjense, 5 elementos ya diferentes que pueden tener nuestra vida dividida. Que el Señor los bendiga. Dejemos que también Él nos exorcice la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.